¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su nuevo podcast favorito, a este primer capítulo, Planos Perdidos, donde vamos a estar hablando un poquito de obras de la arquitectura ahí controversiales, que tengan algo interesante, carnita para sacarle poquillo ahí. Está conmigo Eric. ¿Cómo estás, el Alín? arquitecto Eris Díaz. Bien, ¿tú cómo estás, viejo? También muy bien, emocionado de empezar este nuevo proyecto de podcast. ¿Y qué tal el calorcito, viejo? Horrible. Horrible, así si ven ese brillo en la frente es porque de verdad Ya pasamos por sudando. 3 horas de maquillaje y no pudimos, Nada, no pudieron dije, quitar el sudor. Esa piel grasa es imposible, nos dijeron. Entonces, pues vamos a empezar, chavos. Les vamos a estar platicando, ya lo mencioné, de diferentes obras. La idea es que en un episodio platique Eric de una que él investigó, en otro episodio yo les platico un poquito. Si queda alguna duda, la verdad no les vamos a contestar, pero pues lo pueden investigar ustedes, ¿no? Entonces, Sí, ¿con qué vamos a empezar? son edificios que tienen cierto contexto histórico interesante, cierto misterio. También si escuchan por ahí ruidos de fondo es que estamos grabando Sí. en una casa icónica de la ciudad de Torreón, entonces pues son cosas que no podemos controlar. Ahí disculpen si se mete un poquito de interferencia. No, pues ¿qué tiene, güey? ¿Por qué te disculpas? No, Es que es lo que dicen todos los... no, tú no seas como Podcaster. todos. Tú no seas como todos. Total, ¿con cuál vamos a empezar, Miri? Hoy vamos a empezar con el Jardín de los Monstruos, que está ubicado en Bomarzo. ¿Qué piensas cuando te digo Jardín de los Monstruos? No, pues se me viene a la mente algo así como los Muppets, güey, un pedo así, no sé, como una caricatura, es como una película, güey. Hoy nos alejaremos de las ciudades y de los grandes templos de la arquitectura clásica para adentrarnos en un lugar que desafía toda categoría, el Jardín de los Monstruos. Un parque escultórico en el corazón de Italia que parece diseñado no por un arquitecto, sino por un poeta con el corazón roto. Vamos a ubicarnos primero en el contexto histórico de la creación de este edificio. Nos vamos a ir al siglo XVI. En el auge del Renacimiento, en su punto más alto, Roma y Florencia celebran la simetría, el orden y la proporción divina. Para entender un poco más de lo que fue la arquitectura renacentista y por qué este jardín es tan enigmático, de por qué se alejaba de lo que se hacía en esos años, primero vamos a hablar de lo que fue la arquitectura renacentista. Esta en su particular marcó el final del oscurantismo de la Edad Media e inauguró una nueva etapa en el camino de la humanidad, la Edad Moderna. Como su nombre lo insinúa, la arquitectura renacentista fue un producto del Renacimiento y como parte fundamental del movimiento adoptó sus ideas y ejes de pensamiento y los extrapoló al diseño de edificios. Este elemento, como sucesor del gótico y antecesor del barroco, la arquitectura renacentista sentó las bases para un neoclásico que aún se encontraba macerándose en la historia. Con pulidos cánones estéticos y una pasión por la geometría, la arquitectura del Renacimiento es perfecta para los amantes de las bellas artes. Esta fue un movimiento que nació gracias al periodo del Renacimiento. Comprendió entre el siglo XV al XVI. Su legado radica en... ¿Ibas a decir algo? No, adelante. Su legado radica en abandonar los conceptos medievales y regresar a los cánones de las antiguas culturas griegas y romanas, como parte de la idea del florecimiento que el movimiento respaldó. A diferencia del neoclásico del siglo XVIII, la arquitectura renacentista ajustó los elementos clásicos a sus edificios, pero no los reprodujo en forma y monumentalidad, como sí lo hizo el neoclasicismo. Asimismo, es notable que la arquitectura giró en torno al hombre e integró nuevos materiales como el mármol y los mezcló con los tradicionales ladrillos, piedras y maderas. Estamos hablando más o menos de la época gótica, por ahí. Después del gótico. Después Esto del viene gótico. después del gótico. Tienes razón. Después de la época, bueno, cuando se da el final de la Edad Media y viene este renacimiento con estos movimientos sociales impulsados por las burguesías. Ok, ya. Y se da este cambio de donde ya el hombre pasa a ser el centro de la humanidad, por así decirlo. Ya nos lo dejaron El a humanismo. Dios. Luego, En la búsqueda por encontrar
por separarse de lo gótico, la arquitectura renacentista nace en Florencia. A lo largo y ancho del continente es común ver edificios con estética gótica y a la vez frontones griegos o columnas clásicas en la fachada, ya que la transición de los dos movimientos fue paulatina y sobre todo de experimentación. Tal es el caso de la Catedral de Santa María del Fiore, considerado el primer edificio renacentista, pero aún conserva arcos ojivales y rosetones propios del gótico. La cúpula de la catedral fue diseñada por Filippo Brunelleschi, uno de los arquitectos más famosos del 480. Pero, ¿qué es el 480? Tanto el 480 como el 580 son los periodos de la arquitectura renacentista. Saludos a Montes. El primero también es conocido como el primer renacimiento o el renacimiento temprano, y se desarrolló principalmente en Florencia y Toscana. Estéticamente hablando de estos años, el 480 fue sencillo e incorporó la arquitectura clásica como las columnas de fuste liso, los arcos de medio punto y las decoraciones a base de guirnaldas y flores. Al segundo, en cambio, se le dio el nombre de Renacimiento Clásico o Alto Renacimiento, que tuvo auge en Roma gracias al apoyo del Papa. En la arquitectura renacentista es fácil observar el patrón que marcó la burguesía, pues al instalarse las ciudades-estado, la iglesia ya no pudo mantener la hegemonía de su control. Las grandes familias adineradas fueron las que apuntaron a la arquitectura renacentista por medio de los mecenazgos, y por lo tanto, además de las iglesias y catedrales, también había numerosos palacios, villas rurales y edificios civiles. La proliferación del estilo se debe a los constructores que, ahora separados de los proyectistas, esparcieron nuevas ideas alrededor. Entonces, bueno, ya dimos como un contexto histórico de la arquitectura renacentista, pero ¿cuáles son las características principales de la arquitectura? Vamos a dividirlas en tres. Okay. Conceptuales, proyectuales y arquitectónicas. Okay. En cuanto a las conceptuales, el antropocentrismo es el que dominó las construcciones renacentistas. ¿Qué es el antropocentrismo? Que todos... En el humano. El humano es el centro de... Yeah. Para los arquitectos del periodo, la unidad por excelencia fue el cuerpo humano, porque se instalaron en la corriente humanista. Así el hombre fue el centro de todo. En la pintura destacó la silueta sobre el paisaje, en la escultura se exploraron las dimensiones del hombre, y en la arquitectura las medidas se acercaron a la escala humana. Por lo tanto, los edificios se redujeron de tamaño y se alejaron de la verticalidad que proponía el gótico. En cambio, se proyectó en la longitudinalidad y en las alturas que guardaron relación con el usuario. Con la preocupación de las proporciones humanas, la arquitectura renacentista se apoyó en la sección áurea. Okay. Dejamos de ver los edificios enormes donde te sentías chiquitito así. Por una escala más humana. Okay. El segundo característica de la arquitectura renacentista es el proyectual. Esto quiere decir que la arquitectura encauzó sus diseños a la geometría. Las formas básicas tomaron mayor importancia, como los rectángulos, cuadrados y círculos. El objetivo era que el meticuloso diseño se diferenciara de la arbitrariedad del medievo. La armonía, ahora bien, la armonía y en consecuencia la simetría fueron los rectores de los planos arquitectónicos, la planta y la fachada. Okay. Por último, el rubro arquitectónico, la cúpula fue el mayor aliado de la arquitectura renacentista. El primero fue el referente visual que significó dentro de nuevas ciudades, ya que este elemento quedó expuesto en zonas de mayor altura de los edificios. La segunda fue por el peso histórico que cargó, al ser uno de los elementos claves de los romanos. La arquitectura renacentista, al nacer en Italia, retomó en su mayoría los cánones del pasado. Okay. Y vamos a mencionar una de las edificios o catedrales de esta, como más simbólicos de este movimiento del Renacimiento, es la Basílica de Santa María Novella, de León Battista Alberti. Okay. Icónico por sus fachadas. Y otro es la cúpula de la Basílica de San Pedro, Okay. que fue pintada por Miguel Ángel. La de el dedo, sí. Exacto. No me copia, no me... Es que sí. Ese mero, pero... Luego... ¿Por qué hacemos tanto hincapié en la arquitectura renacentista? Porque el Jardín de los Monstruos se separa completamente, o sea, es contemporáneo a esto, pero es completamente diferente lo que sucedió ahí. En un rincón de Lacio, un noble llamado Pier Francisco Orsini, también llamado como Vicino Orsini, tenía otra idea de lo que quería hacer. A ver, dilo 3 veces y rápido.
Se me complica mucho. Espero que mi italiano no Claro cause que se van a conflictos. ofender, claro que se van a ofender. Vicino Orsini, fíjate, fue un condottiero italiano. ¿Sí sabes qué es un condottiero? Obvio. ¿Qué te pasa, Eric? ¿Por qué no me tomas? Condottiero, perdón. Ok, ¿qué es? ¿Qué es? Eran mercenarios a sueldo. Ajá. Matones. Exactamente. Aquí hay muchos, bueno. Él, mecenas del arte y duque de Bomarzo, famoso por encargar el manierista Parque de los Monstruos, nació en una familia prominente de Roma. Era hijo de Giovanni Corrado Orsini y Clarissa Orsini. Su herencia del ducado de Bomarzo en 1542 llegó tras una acalorada disputa con su hermano menor, Marbel. El asunto fue resuelto a favor por su influyente amigo, el cardenal Alessandro Farnese, a quien se honra en placas del jardín. ¿A quién qué? Se honra. Ok. Ya. Vicino siguió una carrera militar como condottiero, un soldado mercenario que ofrecía su servicio al mejor postor. Durante más de una década luchó en nombre del cardenal Farnesio y de su padre, el Papa Pablo III. Será matón de la iglesia. Exactamente. No mames. Así como posteriormente los papas Julio III y Pablo IV. Su carrera militar estuvo marcada por varios momentos notables, como 2 prisioneros y su posterior liberación. A pesar de sus afanes militares, Vicino era conocido por sus intereses intelectuales y artísticos. Pasó tiempo en los círculos intelectuales de Venecia, forjando amistad con eruditos como Francesco Sansovino y mantuvo un estilo de vida romántico y hedonista. Era amante de la gastronomía, la literatura y el discurso filosófico, y su correspondencia releva a un hombre profundamente comprometido con las corrientes culturales e intelectuales de su época. Déjenme. Él, Vicino, se casó con Julia Farnesio en 1545, uniéndose a una de las familias más poderosas de Italia. Julia, que no debe confundirse con su infame tía abuela, del mismo nombre, amante del Papa Alejandro VI, era hija de Galeso Farnesio. Chinga, pero el Papa no puede... Esos eran otros tiempos, eran otras épocas, y esos papas... Entonces sí podía, antes sí se podía. No se podía, pero... Ok, pero YOLO. Ellos sí podían. Duque de Latera e Isabel de Anguilara. Su matrimonio, bendecido por las familiares con el linaje Farnesio, estuvo marcado tanto por el afecto como por su importancia estratégica. Aunque Vicino era conocido por tener varias amantes apasionadas, tanto durante su matrimonio como después, dedicó su famoso jardín, el Sacro Bosco, a la memoria de Giulia tras su muerte, posiblemente en 1560 o 1564. Nos van a cancelar este pedo desde el primer episodio. Sí es la historia. Esta dedicación, sin embargo, pudo haber sido más un gesto de respeto a la familia Farnesio o un reconocimiento a la hábil gestión de Giulia de sus propiedades durante sus ausencias militares que un símbolo de amor eterno. En sus cartas, Vicino expresaba su gratitud por la libertad de tener múltiples relaciones románticas. A la madre. Orsini es un hombre herido, ha perdido a su esposa y con ella el centro emocional de su vida. En lugar de construir una tumba clásica o una capilla decorada con frescos, decidió crear algo distinto, un jardín, pero no un jardín de paz o bienestar natural, sino un jardín de monstruos. Seré curioso. A ver si lo investigaste por ahí. ¿Cuántos años tenía la amante? No ¿No investigué lo sobre sacaste? las amantes. ¿No? No había Posiblemente mucha información sobre las amantes Ok. que tenía, pero duda, nomás por lo que se sabe de los gustos, ¿verdad? Que suelen tener. sí, pero es... Ok, continúa, Miri. Simple duda. El Parque de los Monstruos es el testimonio más perdurable de la compleja personalidad e intereses de Vicino. Okay. Creado en 1947, el jardín está repleto de esculturas extravagantes, talladas directamente en el paisaje natural. Estas esculturas, que representan criaturas fantásticas, figuras mitológicas e inscripciones crípticas, reflejan la fascinación de Vicino por lo esotérico, lo surrealista y las corrientes intelectuales de la época. El parque sirvió como una declaración de intenciones para sus coetáneos,
mostrando su riqueza, su gusto y su curiosidad intelectual. El pequeño bosque, o bocheto, como lo llamaban cariñosamente, fue una maravilla de su época, concebido para estimular el asombro y la contemplación entre los visitantes. Ubicado en un terreno boscoso y irregular, este parque se siente más como un escenario de sueño que como un espacio planeado. No hay simetrías, no hay ejes visuales claros. Lo que hay son esculturas colosales talladas en piedras volcánicas dispersas sin orden. Esfinges, ogros, dragones, dioses del inframundo, una tortuga gigante con un templo sobre el caparazón, una casa inclinada que desafía la gravedad y la perspectiva. Uno de los elementos más icónicos de este parque es la boca del ogro, también llamada la boca del infierno. Una escultura gigante con la boca abierta, lo suficientemente grande como para que una persona entre en ella. En su interior hay una mesa y bancos de piedra. Encima de la entrada se lee Ogni pensiero vola. Todo pensamiento vuela. Un mensaje ambiguo, casi zen, pero también puede leerse como una forma de rendirse ante la locura del duelo. Vicino, ya en su etapa adulta, se retiró a Bomarzo, que es donde está el parque, donde se rodeó de artistas y escritores, llevando un estilo de vida que celebraba el placer y la exploración intelectual. Él y Julia tuvieron 5 hijos y 2 hijas. Sus hijos continuaron el legado familiar. Su hijo Horacio murió heroicamente en la batalla de Lepanto en el 71 y sus hijas contrajeron matrimonios importantes que continuaron con la influencia de los Orsini en Italia. El jardín se encuentra al pie de la colina donde el burgo medieval de Bomarzo se extiende por una ladera. La distancia desde el Palacio Orsini hasta el jardín es de aproximadamente 800 metros. En lugar de caminar, Vicino montaba caballos del palco hasta el jardín todos los días. Aunque el diseño del jardín se le atribuye a Vicino Orsini, que era el dueño de las tierras, quien dio las órdenes y el concepto, la ejecución de la obra fue de Piero Ligorio, un arquitecto e intelectual que también trabajó en la Basílica de San Pedro en el Vaticano tras la muerte de Miguel Ángel. Es decir, pasó a diseñar la cúpula de la cristiandad a esculpir un ogro con la boca abierta en el bosque. Pero ese no se hizo famoso. Orsini contó con la ayuda de Pirro para diseñar el jardín y las esculturas se atribuyeron a Simone Moschino. Ligorio fue el renombrado arquitecto de los jardines de la Villa de Este en Tivoli y trabajó en la Basílica de San Pedro en Roma tras la muerte de Miguel Ángel. Las esculturas fueron probablemente creadas por los trabajadores dirigidos por el escultor Simone Moschino, hijo de Francisco Moschino, quien ayudó a Vicino a rediseñar las partes del Palazzo Orsini en la colina sobre el jardín. El Sacro Bosco contaba antiguamente con un lago artificial creado mediante la represa del arroyo que lo atravesaba. El lago alimentaba las numerosas fuentes que se encuentran dispersas por todo el bocheto. Este lago ya no existe, pero se han descubierto evidencias arqueológicas de su ubicación. Los académicos aún debaten los significados ocultos detrás del desarrollo de las estatuas específicas y su ubicación en el jardín. Es posible que al menos partes del jardín estuvieran inspiradas en el poema épico Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, así como el misterioso texto La lucha del amor de Polifio en un sueño, que se cree fue escrito por Francesco Colonna. Vicino estaba enamorado de los estoicos y los antiguos filósofos griegos y probablemente también estuvo influenciado por las obras de Dante y Petrarca. Existe la idea de que el jardín está diseñado de acuerdo con teorías alquímicas y particulares y que las esculturas pertenecen a las etapas de transmutación, la de convertir metales ordinarios en oro, que también era una metáfora para la trascendencia humana. Entre las maravillas del jardín, las esculturas clave exigen atención. Las fauces abiertas del ogro, también conocidas como el orco, representan una entrada al inframundo y confrontan a los visitantes con la grotesca encarnación de la muerte. Hay una mesa de piedra dentro de la boca de este monstruo que, cuando se ve desde el exterior del orco, se parece a una lengua. Inscritas sobre la boca del monstruo están las palabras Ogni pensiero vola, todos los pensamientos vuelan. Esto probablemente hace eco con las palabras de Dante en el infierno: abandonad toda esperanza, vosotros que entréis aquí. También hace referencia al fenómeno de que las palabras dichas en la boca del monstruo pueden oírse desde el camino. El orco originalmente tenía 4 dientes, 2 arriba y 2 abajo.
Hay una foto de Salvador Dalí sentado en uno de los dientes inferiores al que le falta el diente compañero. Por seguridad pública parece que el diente inferior restante fue extraído cuando se restauró el jardín. La estatua de Perséfone es un enorme banco de piedra que mira hacia un hipódromo verde bordeado de piñas. La parte inferior de su cuerpo se convierte en el banco y sus brazos parecen estar dispuestos a rodear cualquiera que se siente en él. Hoy en día está erosionada y cubierta de musgo, pero debió ser bastante majestuosa en la encarnación original del jardín. La casa retorcida que desafía la lógica arquitectónica añade una sensación de desorientación y simboliza un mundo desequilibrado. Es un edificio de 2 plantas apoyado contra un muro y un puente corto que conduce desde el nivel superior del jardín hasta el último piso. Tiene ventanas, pero nunca ha tenido cristales. Resulta extremadamente desorientador estar de pie y caminar por las diminutas habitaciones de la casa. Está torcida. ¿Sí? Aquí lo estoy viendo. La casa está Como torcida. Como la Pisa. torre de Pisa, pero la torre de Pisa sí se... Sí se hundió. Ajá. Esta fue Fue a creada propósito. con esa inclinación. Por eso es bastante curioso este jardín. Y por eso hacíamos hincapié Sí está creepy. en la época en la que estaba del Renacimiento, ya que se aleja completamente de esa arquitectura simétrica, estructurada, con formas muy ortogonales. Este jardín es completamente lo opuesto a ello. Ya. Orsini falleció en el 1584, y aunque sus hijos probablemente heredaron el palacio y el jardín, parece que no pudieron financiar su mantenimiento. Las propiedades se vendieron a la familia Lante de la Rovere en 1645 y a la familia Borghese años después, pero durante casi 5 siglos el Sacro Bosco estuvo abandonado y cubierto de maleza. Las estatuas se derrumbaron y se erosionaron y el lago se secó. Antiguamente había un muro alrededor del jardín, también ha desaparecido. Es probable que las piedras hayan acabado formando parte de las casas de la colina. No hablaste del elefantito que está en Akira también. Y luego hay una como sirena. Ah, perdón, todavía no acaba. Me callo el hocico. Por favor. O algo que tengas que... No, es que estoy viendo aquí, como hablaste de los dientes, creí que ya habías Es que el acabado logro de- es la escultura más llamativa. llamativa Ok. del jardín. Ok, bueno, continúe, mi Eric. Ya vi la tortuga, que tiene quién sabe qué madre arriba. Sí. Aquí, ¿quién va a editar los videos? ¿Quién va? Entre tú y yo. Ah, bueno, Eric, aquí les va a poner la imagen de todo ese pedo. Simón. El jardín de los monstruos se intenta mantener la fidelidad a la disposición del jardín tal como era en 1948. Cuando Dalí lo visitó antes de que la familia Bettini trasladara algunas esculturas como las esfinges de las entradas, Se volvió loco. y ese cuando vato. aún era jardín silvestre y descuidado. Había menos árboles entonces que hoy, y no proliferan los granados silvestres, pero aquí es donde la licencia poética entra en juego para dar forma a la historia. Durante siglos el jardín fue ignorado, olvidado, devorado por la vegetación. No fue hasta el siglo XX que artistas poetas comenzaron a redescubrirlo. Salvador Dalí lo visitó en los años 50 y dijo que era el lugar más honesto de la historia del arte. Para otros, Qué raro. el parque es un manifiesto del manierismo más extremo, un arte que se burla de las reglas clásicas desde dentro. No todo se construye para habitar. Algunos espacios se construyen para sobrevivir a un vacío, para hablar con los muertos. Y en ese sentido, Marzo no es un parque, es una carta de amor escrita en piedra. Hoy en día este parque atrae visitantes de todo el mundo. Sus monstruos, su casa inclinada y su enigmático simbolismo sigue fascinando y desconcertando. Mientras los historiadores del arte moderno analizan su lugar dentro del amplio movimiento manierista y buscan desvelar significados ocultos, los visitantes ocasionales también quedan cautivados por el poder de lo extraño. Recorrer el Sacro Bosco es una ruptura con lo común. Es un viaje a un mundo de artificio deliberado,
donde lo extraño y lo grotesco nos plantean preguntas inquietantes sobre nuestra propia naturaleza, nuestros miedos y nuestro lugar en un mundo incomprensible. El jardín sigue siendo un enigma viviente, que no ofrece respuestas fáciles, pero invita a un sinfín de posibilidades de exploración y asombro introspectivo. Oh, perdón. Perdón, es que aquí me salió otra más. No era ese, discúlpame. ¿Estás poniendo atención o no? Es que ve lo que salió. El monstruo del jardín. Salió una caricatura. Creí que era una imagen. Y es un video. Discúlpenme. Y luego... Hablemos un poco de Dalí en Bomarzo. Ok. El Jardín de los Monstruos, en 1948, tras el regreso de Dalí y Gala a Europa, en ese otoño Dalí viajó a Roma para pintar escenografías para la ópera de Roma. Durante su estancia se enteró de la existencia de un jardín peculiar, el Sacro Bosco, a tan solo 1 hora al norte de Roma. Dalí, profundamente influenciado por la imaginería surrealista y onírica, encontró un alma gemela en las esculturas extravagantes e imaginativas de Bomarzo. Su visita al parque reforzó su fascinación por lo surrealista, e incluso lo citó como una influencia en algunas de sus obras posteriores. Las formas grotescas, distorsionadas de Bomarzo encajaban a la perfección con la visión artística de Dalí, que a menudo buscaba desafiar la realidad y abrazar lo fantástico. Dalí quedó particularmente cautivado por el Orco, una gran escultura de piedra, como ya lo hemos mencionado, con la inscripción "Todo pensamiento vuela". Esa inscripción resonaba con la creencia de Dalí en el poder del subconsciente y lo surrealista. La atmósfera misteriosa y sobrenatural del parque probablemente inspiró las propias exploraciones de Dalí hacia lo extraño y lo siniestro. Se dice que visitó Bomarzo en múltiples ocasiones, inspirándose en su singular combinación de naturaleza y arte. Mientras estaba en el Sacro Bosco, Dalí decidió filmar una pequeña película de 3 minutos, la cual se puede encontrar en internet, en YouTube hoy en día. Dalí ese loco del bigote así, todo enroscado. Hace poquito se hizo, ¿no lo viste? Se hizo famosillo un reel, un TikTok, donde llega con un oso hormiguero a un programa de televisión, que se lo avienta así a la morra que está ahí. No mames, güey. Está loco ese güey. Era bastante peculiar. Y digo, es un... Loco, es la palabra. Loco. Va con el jardín. Él se sintió, yo creo que en casa cuando llegó al jardín. Me hubieras dicho, patrón, tengo una de Dalí así con los pinches bigototes, me lo hubiera traído, loco. Ahora, en este jardín, en la arquitectura de hoy en día, ¿por qué se volvió como importante? Y es que este jardín fue precursor en el desarrollo del impulso de constructivista. Okay. No hubo un Baneoric ni una evolución ordenada y gradualista de estilos. O sea, pero este pedo fue muchísimo antes del... Ah, claro. O sea, estamos hablando de 1983 ya. Y el parque estamos hablando de... Pero cuando empezaron dijeron, allá hay algo. Exactamente. Okay. Hubo erupciones en el camino, episodios que perturbaron culturas con exceso de razón, haciendo un espacio para algo indómito y en cambio un contexto más amplio y controlado. Una de esas primeras erupciones fue en el Alto Renacimiento, como ya lo habíamos platicado. El duelo de la pérdida de Orsini, que encargó el bosque del Jardín de los Monstruos de Bomarzo. Estos extensos jardines estaban destinados a sorprender y cautivar a los visitantes y sumergirlos en lo irracional. Toda razón se aparta. Reza una inscripción sobre la boca abierta del antiguo dios Orco, cuyas fauces se tragaban a los visitantes al inframundo. A diferencia de los ordenados y geométricos jardines de recreo planificados en las cercanías de Villa Farnese y Villa La Bomarzo, no tenían un orden geométrico general impuesto por un destructor omnisciente que los dominara. En cambio, una veintena de esculturas monstruosas talladas, la roca madre, uno de los elefantes de Aníbal matando a un centurión romano, constituían eventos en el espacio abiertamente planificados como momentos de sueño desestructurado. Su espacio no estaba medido, regulado ni controlado por las reglas de la perspectiva y la geometría renacentista. Las esculturas manieristas buscaban asombrar y provocar más que complacer, apelaban a las emociones a través de la imaginación más que a la razón. Al igual que la torre inclinada de Pisa,
la clásica torre de pisos del jardín, detallada con esquinas de piedra y pilastras y una cornisa dentada, en realidad se inclina, subvirtiendo el ideal apolíneo clásico de la claridad y solidez. El arquitecto Libeskind ha bromeado con aprobación, diciendo que el campanario de Pisa fue construido para inclinarse, pero la inclinada torre de Bomarzo en realidad se construyó inclinada, desconcertando al visitante y a la física. La torre inclinada y los monstruos de piedra tallada prefiguran los monstruos que Jean Baudrillard buscaba en la ciudad. Cada uno es una singularidad. Los surrealistas lo admiraron. Y eso es el jardín de los monstruos. Pues wow. No se confundan, porque hay una caricatura que es el monstruo del jardín, que salió aquí, no fue a propósito, ahí se me fue. No, pues está interesante, no lo conocía. Son como, pues es que ni siquiera, te iba a decir, son como gárgolas, pero no, ni eso. O sea, son totalmente diferentes. Bueno, sí hay una que se parece, sí. Son esculturas talladas en piedra volcánica, pero que son muy diferentes a todo lo que estaba sucediendo en el Renacimiento. Por eso es tan enigmático este jardín. Ya. No, pues qué interesante. Si quieren investigar más sobre el tema, ya saben, no se confundan, no es el monstruo en el jardín, jardín de los monstruos. Pues este fue el primer capítulo, chavos. Espero les haya gustado. Y si no, el segundo va a estar más chido porque voy a leer yo. Entonces, vayan y verlo, compartan, comenten. ¿Algún anuncio, Miri, que quieras? ¿Cuándo tienes conferencias o qué rollo? Todo eso, ¿cómo andas? Ahorita por el momento no, pero queremos agradecer a la Casa La Morelos por la oportunidad de que nos prestaran el espacio para poder grabar este primer episodio del podcast. Sí, es una casa de aquí de Torreón. La restauraron hace unos como 2-3 años, ¿no? 2022 empezó la restauración. 2022 empezó la restauración. ¿Sí saben cuál es? Estoy seguro que saben cuál es. Bueno, al menos la racita de aquí de Torreón, que es pues nuestro primer público. Si van a saber cuál es. En otros episodios vamos a hablar de ella para que conozcan un poquito más. Y pues yo creo que por lo pronto pues es todo, ¿no? Sí, invitarlos a que se suscriban, dejen sus comentarios y le den like al video. Compártanlo y todo eso que dicen los influencers que sí saben, no novatos como nosotros. Entonces gracias, chavos, cuídense mucho, nos vemos el otro capítulo. Bye.